Hola, ¿qué tal? En esta segunda clase virtual que vamos a tener, empezaremos a hablar del grupo más importante del reino animal, que es el clado Ecdysozoa. Se acordarán de este árbol que ya he puesto en todo el curso. Ya vimos todos los grupos basales, o sea, ctenóforos, cnidarios, poríferos y los placozoos. También ya vimos cenacelomorfos, ya vimos rotíferos, acantocéfalos y todos esos que se agrupan en el clado Natífera. Vimos platelmintos y gastrotricos del clado Roufozoa. La clase pasada terminamos con el grupo Lophotrochozoa y ahora nos quedan solamente dos grandes grupos que vamos a ver, el clado Ecdysozoa y el clado Deuterostomia. Esa es la buena noticia, que ya nada más nos quedan dos. Lo malo es que estos son los grupos pues más grandes que hay, entonces nos vamos a tardar todo lo que queda del curso revisándolos. Vamos a pasar directamente con el clado Ecdysozoa. Los primeros tres fila que vamos a ver forman un pequeño grupo llamado Scalidófora. Estos tres fila comparten una característica, una estructura llamada introverto, que está cubierto por otras estructuras llamadas escálidas. Por eso el clado Scalidófora. Si a este clado Scalidófora le añadimos dos fila, nematóda y nematomorfa, vamos a tener el clado Cefalorrinca, que está definido por la presencia de un aparato bucal, que algunos le llaman probóscide. En el caso de Scalidófora le llaman introverto. Si a estos del grupo Cefalorrinca les agregamos el grupo más grande que hay, que es el grupo Panartrópoda, con tres fila, tardígrada, onicófora y artrópoda, con esto completamos el clado Ecdysozoa. Ecdysozoa viene de la palabra ecdysis, que es como le llamamos técnicamente al fenómeno de la muda, que es ese fenómeno en el que los animales se quitan la piel para poder crecer y la piel después se regenera. Esta piel obviamente es dura, en el caso de Ecdysozoa está formada de quitina y no solamente es una piel, sino que en muchos casos se convierte en un verdadero exoesqueleto. Vamos a encontrar otras características comunes a este clado Ecdysozoa, como las que ven ustedes ahí: espermatozoides ameboides. El epitelio ya no va a tener cilios, a diferencia de muchos de los que estuvimos viendo anteriormente, o casi todos, donde había mucho movimiento por cilios. Aquí ya no lo vamos a ver. Ya no vamos a encontrar tanto hermafroditismo, aquí los sexos están casi siempre separados, con algunas excepciones. Y la cutícula, que se vuelve una cosa muy importante, de hecho es muy posible que eso sea la razón de que este grupo tenga tanto éxito en este planeta. Otra cosa interesante es que tienen una segmentación que no es espiral, de ahí que algunos piensen que el concepto de protostomados ya no está actual. Sin embargo, sí es muy importante, como vieron en el arbolito anterior, todavía tenemos un grupo de protostomados, pero las características que asociamos con protostomados no aparecen en todos ellos. La segmentación espiral aquí no aparece, por eso no están en el clado Spiralia. Decíamos que si la segmentación no es espiral, como en el clado Spiralia, entonces ¿qué es? Pues tenemos varios tipos de segmentación. Aquí les ejemplifico dos. En nemátodos tenemos una segmentación variable e indeterminada. Ahí tenemos un pequeño ejemplo, que sería la segmentación rotacional holoblástica. Y en el otro caso, en el Phylum Arthropoda, tenemos un montón de tipos de segmentaciones, porque recuerden que es un clado extremadamente diverso. Puede haber segmentación superficial, segmentación radial o segmentación sincitial, que son otro tipo de segmentaciones con los que ya se van a divertir cuando lleven biología de animales 3, que es biología del desarrollo. Por lo pronto vamos a limitarnos a eso y vamos a pasar directamente al primer grupo que vamos a ver dentro del clado Ecdysozoa, el grupo Scalidófora, que son tres fila pequeños y miembros de la meiofauna también. El primer filum que vamos a tratar es el filum Quinorrinca.
Otra vez las etimologías nos van a ser útiles aquí. Quinorrinca viene de rinco, que acuérdense que quiere decir nariz, y quino, que quiere decir movimiento. Entonces quinorrinca quiere decir que se mueven con la nariz, aunque en realidad no se refieren a la nariz como tal, sino al introverto, ¿sí? Presentan un introverto que tiene espinas, a las que se les conoce como escálidas. En la foto de abajo ahí señalan el introverto. También tiene otro tipo de espinas, a las que se les conoce como plácidas. Y pues el introverto, que es esta estructura que parece un telescopio. De hecho vamos a verla aquí en este video. Los quinorrincos, como podrán ver, son animales muy pequeñitos. Pueden vivir sobre corales o sobre esponjas. Se les encuentra hasta 8000 metros de profundidad, pero también se les encuentra a nivel de la zona litoral. Prácticamente son acelomados, pero sí conservan un pequeño espacio sin la capa de músculo, que acuérdense que se llama peritoneo. Por eso fueron considerados pseudocelomados o blastocelomados durante mucho tiempo. Son marinos intersticiales y son depredadores. Aquí tenemos la anatomía interna de los quinorrincos. Empecemos por arriba, ¿verdad? Ahí tenemos los estiletes. Con esos estiletes se supone que perforan a sus presas y se alimentan de su contenido. Sus presas pueden ser desde bacterias, protozoarios u otros animales de la meiofauna. Luego tenemos el introverto ahí señalado. Fíjense cómo la boca, a diferencia de las probóscides que estuvimos viendo con nemertinos y otros grupos, por ejemplo equiúridos y sipuncúlidos, la boca aquí siempre está en la punta del introverto. No va a estar ni en posición ventral ni posterior, sino siempre va a estar en la punta del introverto. Posteriormente vemos las escálidas, que si se dan cuenta están viendo hacia atrás. Las escálidas le sirven a los quinorrincos para moverse, por eso el nombre de quinorrincos. Estiran el introverto, se anclan con las escálidas y jalan el resto de su cuerpo con este movimiento tipo telescopio que tienen, y así es como se mueven. Fíjense que no tienen apéndices de ningún otro tipo, son básicamente vermiformes. En verde tenemos señalado el sistema digestivo, que es de tipo completo, tiene su entrada y su salida. Tenemos ahí glándulas salivales, glándulas digestivas. Señalado también está el nefridio y las gónadas. Acuérdense de que la mayoría de los ecdysozoa son dioicos. También nos señalan ahí el pseudoceloma, todo el espacio interno donde están los órganos. Y el cuerpo de los quinorrincos, como nos señala la foto que está a la derecha, está dividido en zonitos. No son verdaderos segmentos, son zonitos. Quiere decir que la segmentación solamente es superficial. Y tenemos un estado larvario en donde faltan algunos zonitos. No tienen sistema respiratorio ni sistema circulatorio. Este esquema sirve y nos va a servir para todo el resto de ecdysozoa. Como decíamos, los ecdysozoa tienen una cutícula, o sea, una piel dura, y esta piel se va a dividir. El surgimiento del grupo más importante, que son los artrópodos, se dio gracias a la articulación de esta armadura, de esta piel de quitina, y esta articulación comenzó en el cuerpo, no nada más en los apéndices. Entonces el cuerpo se va a dividir en placas, como las que vemos ahí. A la placa ventral le llamamos esternito, a las placas laterales pleuritos y a las placas dorsales tergitos. Esta nomenclatura la vamos a estar viendo en todo el clado ecdysozoa. Y en quinorrinca vamos a ver que no tenemos pleuritos, solamente tergitos dorsolaterales, o sea, la placa de arriba se divide en dos y abarca hasta la zona lateral, y los esternitos, ¿sí? Y ya nada más para recordarles este concepto muy importante: ¿qué diferencia una cutícula de un exoesqueleto? La cutícula pues, es simplemente una capa de protección, como la podemos ver en anélidos o en muchos otros grupos, pero un exoesqueleto
tiene que ser parte del sistema locomotor, o sea que los músculos lo tienen que usar de anclaje. Como nosotros usamos nuestro endoesqueleto, ellos usan esta piel para de ahí sujetar sus músculos y poder moverse. Entonces, regresando a los quinorrincos, decíamos que son dioicos, no tienen mucho dimorfismo sexual. Otra característica del clado Ecdysozoa es que la reproducción asexual va a ser muy poca. Ya no tienen mucha capacidad de regeneración. Los brotes y las gemas y todo eso que estuvimos viendo son muy escasos, se dan solo en algunos grupos excepcionales. La mayoría solo se reproducen de manera sexual y con fecundación interna, como los quinorrincos que estamos viendo aquí. Vamos a ver el otro video de los quinorrincos para que los vean de cerca. Espero que ya hayan visto el introverto cómo se movía. Ahora fíjense en que son animales transparentes, podemos ver incluso el interior. Decía yo que tienen un estadio larvario al que le faltan 2 zonitos y pueden tener estas colitas que se llaman tubos adhesivos, y el macho puede presentar espinas peneanas en el zonito número 11. Los quinorrincos al parecer no son tan difíciles de encontrar, de hecho tenemos algunos organismos fijados en el laboratorio que espero que algún día podamos ver. Y bueno, yo nunca los he encontrado personalmente, pero otros grupos sí los han podido encontrar. Obviamente se tendría que buscar en la arena, en el sedimento, para encontrar a los quinorrincos. El siguiente filum es muy interesante, el filum Loricifera. Fue uno de los fila, de hecho es el último que vamos a ver, descubierto por los daneses Christensen y Funch en 1984. Acuérdense que ellos también descubrieron el filum Micrognathozoa y el filum Cycliophora que vimos en la clase pasada. Pero estos animalitos, los loricíferos, también son intersticiales, también son marinos, y son muy interesantes. En recientes fechas se han vuelto muy interesantes, ahorita vamos a ver por qué. Loricífera, yo creo que esto de fera ya les debería sonar muchísimo, este sufijo que quiere decir portar. Y loricífera viene de lóriga. La lóriga era una faja de metal que usaban en la antigua Roma, y a estos animales se les puso así porque su cuerpo está protegido por una serie de placas. Más allá del introverto, que si lo presentan, fíjense, por debajo tienen esta capa de placas que forman una especie de faja, como si fuera la lóriga que les estaba yo comentando. Se les encuentra a profundidades más grandes, entre 300 a 8000 metros de profundidad. No son tan fáciles de encontrar, de hecho. Verán ustedes como el introverto está sumamente cubierto de escálidas muy largas y de estiletes. De hecho, aquí ya hay una nomenclatura muy complicada para las escálidas que presenta el introverto. Presentan ese cono oral que ustedes ven, que es una prolongación de la boca, donde presenta sus estiletes con los que perfora a sus presas. Y ahí tienen la medida, entre 115 a 383 micras es lo que miden los loricíferos. De los loricíferos, además de su anatomía que están viendo ahí tenemos el introverto, tenemos las escálidas. Fíjense los diferentes términos que hay: clavoscálidas, espinoscálidas, escálidas torácicas. En todo eso no nos vamos a meter, obviamente, pero fíjense lo complejo que es aquí el introverto. Sin embargo, el introverto sigue siendo igual. Es una estructura telescópica que se saca y se mete, se retrae, y con esto se mueven los loricíferos. Son dioicos, tienen fertilización interna, pero lo interesante de ellos es su ciclo de vida. Presentan una larva asexual conocida como larva de Higgins, que es la que están viendo en la foto de la derecha, y la podemos distinguir por los piecitos, esos señalados como toes. Nosotros los llamamos piecitos, pies adhesivos, y con eso distinguimos a la larva de Higgins. Por cierto, Higgins fue el maestro de Christensen y Funch, por eso le pusieron así a la larva. Presentan protonefridios en gónadas y
pues un arreglo muy complicado en el introverto. El ciclo de vida está interesante, fíjense. Tenemos a la larva de Higgins, que es esa larva con sus piecitos marcada con la letra D, y esa es la que va a hacer el ciclo asexual. Fíjense cómo la larva forma un quiste con su última muda. Exuvia, por cierto, es el nombre elegante para la piel que va dejando el animal después de la ecdisis. Entonces, en su última piel, en su última exuvia, esta larva se convierte en un quiste y por dentro va a desarrollar los huevecillos y los embriones que son producto de la partenogénesis. Fíjense cómo ahí está marcado en la letra D. Dice último estadio con un ovario, partenogénesis y neotenia. ¿Qué quiere decir esto de neotenia? ¿Se acuerdan que decíamos que es cuando un animal llega al estado adulto conservando características del juvenil? En este caso la larva se queda como una larva de Higgins, pero desarrolla estas gónadas partenogenéticas, o sea que no van a combinarse con ninguna otra para generar los huevecillos, simplemente se comienzan a segmentar solitas y se generan copias idénticas de la mamá. Después tenemos, después de la letra E, que es el quiste con los huevecillos y los embriones, sale la misma larva neoténica, que es la larva de Higgins, y este ciclo se puede seguir repitiendo. Sin embargo, en un momento se genera la que está marcada con la letra G, que es una poslarva que pierde los piecitos, entonces ya no es una larva de Higgins, esta es la poslarva de reproducción sexual. La de la letra G entonces es la que va a generar a la que está señalada con H1, que es la hembra con sus ovarios, y el H2 es el macho con sus testículos. Estos se van a desarrollar a partir de sus respectivas larvas sexuales o poslarvas, y estos son los que van a hacer la reproducción sexual, van a generar el huevecillo, que es la letra A, luego viene el embrión, la letra B, y ahí sale en la letra C la larva de Higgins, que va a crecer hasta llegar a formar sus propias gónadas y repetir el ciclo, ¿sí? Nos señalamos ahí que una especie, Rogaloricus carolinensis, puede prescindir de la poslarva, es decir, que la larva de Higgins pasa directamente al adulto. Eso lo pueden ver en el artículo de Christensen 2002, que les voy a dejar en las referencias, y por si les interesa saber más acerca de los loricíferos. Pero los loricíferos se volvieron populares hace poco por esto. Sí, no sé si sepan ustedes qué es eso, pero parece un cuerpo de agua, evidentemente. Sin embargo, ahorita van a ver cómo pasa un pez nadando por encima de este cuerpo de agua. Entonces nos encontramos en el fondo del mar. Para los que vean Bob Esponja, sabrán que Bob Esponja a veces va a la playa, y ustedes dirán, ¿cómo demonios va a la playa si vive en el fondo del mar? Pues sí, sí existen estas playas en el fondo del mar. Lo que estamos viendo aquí es una laguna en el fondo del mar, lo cual comienza como a desafiar nuestra lógica, pero esta laguna es conocida como una laguna hiperhialina. Quiere decir que tiene una concentración de sal tan grande que el agua se precipita y por eso forma una laguna dentro del mar. En estas lagunas saturadas de sal, pues se imaginarán que no hay oxígeno. Por eso se encontró hace algunos años los primeros animales libres de oxígeno, es decir, que viven en un ambiente completamente anóxico. Ahí lo vemos en un recorte de una noticia de la BBC, y estos animales son loricíferos y fueron los primeros animales en ser descubiertos que viven en total ausencia de oxígeno, a pesar de que hace poco salió otra noticia de otros animales que también viven en ausencia de oxígeno. Estos fueron los primeros. Y aquí vemos el único video que hasta donde yo sé existe de un loricífero en movimiento, simplemente para que vean cómo se mueven. Obviamente pues no son animales fáciles de encontrar, no los tenemos en el laboratorio, yo en lo personal jamás los he visto, pero pues son animales muy interesantes los loricíferos.
El último filum que vamos a ver dentro del grupo Escalidófora es el filum Priapulida. Priapulida viene de Príapo, así está mejor. Príapo es una deidad griega, como pueden ustedes ver, era una deidad de la fertilidad y era representada pues con un miembro enorme. Por eso a estos animales se les conoce como priapúlidos. Eh, Acuérdense que el sufijo úlido quiere decir pequeñito, o sea que parecen un pequeño pene. De hecho ahí vemos el primero descrito por Linneo, que directamente le puso Priapus humanus. Y estos animales son muy interesantes, son de estos que durante el Cámbrico, en aquel mar que les presentaba yo hace tiempo, ahí los pueden ver, eran gusanos tubícolas muy abundantes. Hoy en día su nicho ha sido pues ocupado por anélidos o por anémonas o por algunos otros animales como equiúridos y sipuncúlidos. Sin embargo, en el Cámbrico los priapúlidos abundaban. Hoy en día ya solo tenemos 16 especies que se ubican en 3 familias. La familia Priapulidae son estos grandotes que vemos aquí ilustrados en las fotos y tienen lo que los caracteriza, apéndices caudales, esas como colitas que vemos que le salen de ahí. En el caso de la familia Priapulidae son unas vesículas agrupadas en forma de racimos, parece como si tuvieran racimos de uvas en la parte de la cola. En la familia Tubiluchidae el apéndice caudal se convierte en una cola larga, vermiforme, y en la familia Macabeidae, que son animales pequeños, no tienen apéndice caudal ya. De hecho, la familia Tubiluchidae y Macabeidae son animales intersticiales, es decir, son parte de la meiofauna, son muy chiquitos, transparentes y muy difíciles de ver, mientras que la familia Priapulidae son los únicos que tienen un tamaño más grande. Pueden ser intersticiales entonces, o los grandotes son excavadores, como veíamos en el video. Son marinos todos ellos, y lo que vemos a la parte frontal de su cuerpo es su introverto, solo que en estos, como se ve muy grandote, pues no se parece ni al de los quinorrincos ni al de los loricíferos, sino que se ve como algo totalmente diferente, pero es un introverto y tiene sus escálidas. De hecho, en la foto pequeña podemos ver la parte frontal del introverto con la abertura bucal por donde se alimentan, ¿no? Aquí vemos la anatomía interna y vemos los apéndices caudales. Los apéndices caudales, cuando se estudiaron, se dieron cuenta de que son huecos, simplemente son proyecciones del celoma. Y ustedes dirán, entonces, ¿para qué les sirven? Pues los que los han estudiado, que no son muchos, también se quedaron con la misma pregunta: ¿para qué sirven los apéndices caudales? Hasta ahorita no se sabe. Se especula que podrían ser estructuras respiratorias que ayuden, ¿no?, en esto del intercambio gaseoso, pero no tenemos la certeza todavía. Fíjense cómo nos marcan en verde el intestino y ya, todo lo demás es por absorción. Por eso posiblemente los apéndices caudales ayuden a la absorción de oxígeno. Tenemos el pseudoceloma. Fíjense las enormes bandas musculares que van del interior hacia el introverto para que estos animales puedan proyectar y retraer el introverto, y así se pueden mover y pueden excavar. De hecho, vamos a ver este pequeño video que es también, según yo, el único que hay de un priapúlido, y ahorita van a ver cómo extiende el introverto y luego lo retrae. Y así es como se mueven los priapúlidos. También son animales de los que no se sabe mucho, no son muy abundantes que digamos ahora, entonces es poco lo que sabemos de ellos. Una de las cosas que sí sabemos es que poseen una larva, y esto está muy interesante. La larva tiene el cuerpo cubierto por unas placas, es decir, una lóriga. Le dicen de hecho larva loricada, y esta larva, pues, por lo menos de manera muy superficial, nos los asocia con los loricíferos. Quién sabe si haya por ahí una relación filogenética que no ha sido muy bien investigada hasta ahorita. Lo único que sabemos a nivel filogenómico es que forman un grupo monofilético, estos 3 fila, y hasta ahí nos quedamos. La fecundación en la mayoría es externa. La larva pierde su lóriga
con la muda y se convierte pues en el gusano que vemos ahí. En una especie se presenta desarrollo directo, es decir, sin larva, y sus hábitos, pues los grandotes son depredadores, ¿verdad? La mayoría se alimenta de poliquetos, tenemos también detritívoros y tenemos a algunos que son tubícolas, aunque mantienen su hábito depredador. Y ya para terminar con este tema, nos vamos a salir del clado escalidófora y vamos a comenzar con el clado cefalorrinca. Así que vamos a ver rápidamente el filum Nematomorpha. Quiero señalar aquí la etimología, ¿verdad? Que necio con las etimologías, pero verán que son importantes. Nemata es una palabra griega que quiere decir hilo. Ahora, lo que le pongan al final a una palabra en su etimología la afecta. Si ponen nematodo, esa terminación odo quiere decir como si fuera un hilo. Pero si le ponen nematomorfo, quiere decir que tiene forma de hilo. No es lo mismo decir que algo es como un hilo o que algo tiene la forma de un hilo. Si se dan cuenta, la comparación es más lejana. Por eso esto se les conoce como nematomorfos. Vamos a ocuparnos ahorita rápido de el filum Nematomorpha, con más o menos 500 especies de animales conocidos como gusanos cabello, gusanos listón, gusanos pelo de caballo, también se les conoce así. Son gusanos que pueden medir de ancho entre 1 y 3 milímetros, incluso yo creo que un poquito más. Si algún día, repito, regresamos al laboratorio, podrán ver algunos ejemplares. No son tan difíciles de encontrar, de hecho, pero son muy delgaditos y son muy largos. Pueden llegar hasta 1 metro de largo. Son parásitos todos ellos. Y lo curioso aquí es que el parásito no es este gusano. El gusano grandote que vemos ahí en comparación con una mano es el adulto, y el adulto es de vida libre, es dulce acuícola y tiene que salir al agua para poder aparearse. El parásito es la larva, y ahorita van a ver que la larva se parece mucho a los miembros del grupo Escalidófora. Pero eso no es lo interesante son sus hábitos de vida. Este adulto, perdón, que estamos viendo ahí, no tiene órganos, ¿sí? Básicamente todo lo hace a través de la piel, y lo único que le ocupa es reproducirse. Esto ya no nos es novedoso, lo hemos visto mucho en el reino animal, pero el ciclo de vida es lo que es interesante aquí. Y hay una clase conocida como Nectonematoda, donde todos son marinos, aunque la mayoría de estas especies son de agua dulce y son parásitos de ciertos animales. Los animales de los que son parásitos son artrópodos. Se le ha encontrado, originalmente se creía que solo eran parásitos de ortópteros, o sea, grillos y sus familiares. Pero se les ha encontrado en cangrejos, en arañas y en muchos otros organismos. El ciclo de vida lo tenemos aquí ilustrado en un artículo que salió hace no mucho, lo que quiere decir que durante muchos años, casi 100, no sabíamos bien a bien cuál era el ciclo de vida. Sabíamos que la larva de alguna manera tenía que entrar a un animal terrestre como el chapulín que tenemos ahí, perdón, es un grillo, el que tenemos ahí ilustrado, que es donde se genera el adulto. El adulto sale del insecto cuando el insecto toca el agua. Esto es muy interesante porque los grillos y los chapulines y todos esos animales no suelen andar cerca del agua, de hecho suelen evitar el agua porque se pueden ahogar. Pero de alguna manera este gusano provocaba que estos animales se avienten voluntariamente al agua, y una vez que estén ahí obviamente se mueren. El adulto sale y ya ahí se aparean. De hecho, y por experiencia propia se los digo, la manera de encontrarlos es buscar en los ríos, y son muy evidentes, ¿no? El gusano ahí retorciéndose en el agua, y entonces hay que buscar cerquita porque posiblemente ahí cerca se encuentre el insecto de donde salió, que ya va a estar muerto. Los adultos entonces se reproducen en el agua, generan sus huevecillos y ahí se genera la larva. Ahora, ¿cómo esta larva
podía estar en un animal que no se acerca al agua. O sea que la parte izquierda que vemos aquí, esta del ciclo de vida, es la que no se conocía hasta hace poco. Y se dieron cuenta de que es un ciclo de vida mucho más complicado de lo que creíamos. Esta larva se mete a un hospedero paraténico, acuérdense cuál era la definición de paraténico, y este hospedero paraténico pues podía ser una larva acuática como la que vemos ahí, una larva de mosquito, una larva de libélula. Hay muchas larvas acuáticas de insectos que no necesariamente son acuáticos. En ese caso nos ilustran una larva de mosquito, ¿sí? Y vemos cómo la larva se queda ahí hasta que el hospedero paraténico se vuelva adulto. Acuérdense, revisen la representación de los gusanos planos, de los tremátodos, para que se acuerden que era un hospedero paraténico. Es decir, ahí la larva no va a crecer gran cosa, se va a quedar en un estado de latencia hasta que este hospedero paraténico se vuelva adulto y luego se muera. O sea que tiene que esperar a que este mosquito haga todo lo que tenga que hacer y se muera. Y entonces estos animales como los grillos, que son omnívoros, repito, muchos de ellos son carroñeros, se coman el cuerpo muerto del insecto y entonces una vez que la larva ya ve que se encuentra en su hospedero definitivo, entonces se activa y comienza el desarrollo del adulto. Todo esto lo pueden ver en un artículo que les voy a dejar en las referencias para que lo lean con más calmita. Pero entonces ven como el ciclo de vida es más complejo de lo que creíamos. Son animales dioicos, la fecundación es interna, se da en el agua dulce, los huevecillos salen al medio, la larva se alimenta del hospedero, el adulto se creía que ya no se alimenta porque no tiene boca, pero se ha confirmado que puede absorber nutrientes a través de la piel. La mayoría solo tienen una muda, que es la de juvenil a adulto. Fíjense en la foto de la derecha como la larva también tiene introverto, también tiene escálidas y tiene estiletes. O sea que se parece mucho a los miembros del clado Escalidófora. Entonces pues también tenemos ahí una por lo menos muy superficial relación posible entre los nematomorfos y los Escalidófora. En este artículo que les menciono se postula que el hospedero intermedio puede ser un mosquito, o sea un díptero, o un tricóptero, que son unos animales que bueno, todavía no vemos porque es el grupo de los insectos, pero que tienen una larva acuática muy abundantes en los ríos. Entonces vamos a ver este pequeño video que ha circulado mucho por el Facebook, donde vemos una mantis. Esta mantis, mucha gente cuando salió este video me preguntaron por el Facebook que qué pasaba, qué onda con este parásito, que si el parásito mataba a la mantis o la mató el que la metió en el agua. No, la mantis ya está muerta desde que se le metió la larva del nematomorfo, porque el gusano va a crecer ahí y ya no importa lo que la mantis haga. Imagínense ese gusano tan enorme, pues básicamente ya destruyó todos los sistemas internos de la mantis. Entonces, aunque no se ahogara la mantis, se va a morir de todas formas. Y una vez que ya esté en el agua es cuando comienza a salir el nematomorfo. Hoy en día ya existen muchos videos de este fenómeno, ya es bastante conocido en internet. Pueden ustedes googlearle y verán que lo van a encontrar fácilmente. Nosotros cuando fuimos a Cuetzalan, Puebla, en un río encontramos el nematomorfo ahí retorciéndose y entonces buscamos por ahí cerquita y encontramos el grillo de donde había salido el nematomorfo. Hoy en día esos ejemplares están en la colección y repito, si regresamos al laboratorio algún día se los enseñaré. De hecho tienen ahí la etiqueta que le puso uno de los integrantes de nuestro grupo. Y bueno, pues con esto terminaríamos el tema de hoy. Les dejo estas referencias. Les recomiendo el artículo de Christensen RM 2002. Ahí les explica con detalle el ciclo de vida de Loricífera y de Cicliófora, que acuérdense que no está tan sencillito.
No lo voy a preguntar así a detalle en el examen, simplemente al nivel que lo vimos en la clase, que no fue mucho. Les recomiendo también el artículo que está arriba, que es del 2004, de Hanelt y Janovi, el ciclo de vida y la paratenesis en los górdidos americanos. Górdidae es la familia más popular aquí en América de los nematomorfos, ¿sí? Del Journal of Parasitology. Y bueno, pues todo lo demás que quieran ver. De hecho, el último artículo que desmiticaron en 2015 es solamente para introducir a los temas siguientes, donde vamos a empezar a hablar acerca de el grupo Panartrópoda. Bueno, nos vemos entonces en la siguiente clase. El examen va a venir hasta lo que veamos el jueves, o sea, en la clase que sigue, lo pondré el fin de semana. Por lo pronto, pues repasen las presentaciones. Acuérdense que la presentación la dejo aquí junto con el vínculo para este video. Y pues esperemos que las cosas se mejoren próximamente y ya nos podamos ver como antes. Por lo pronto me despido y nos vemos a la próxima. Adiós.